Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Un canal donde hablamos de puro true crime, de casos que han conmocionado a la humanidad. Así que siéntete cómoda, siéntete cómodo porque vamos a comenzar con el caso. Nuestro caso de hoy está situado en un suburbio de Plainfield, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. El 18 de mayo del año 2012, un joven hizo una llamada al 911 muy desesperado. La operadora que estaba al otro lado del teléfono preguntó varias veces hola, pero solamente podía escuchar una respiración de alguien muy angustiado. Segundos después, este chico que estaba al otro lado del teléfono pudo alcanzar a decirle a la operadora que su abuela acababa de dispararle, que probablemente iba a morir y que solicitaba ayuda de inmediato. Los agentes de policía se trasladaron al lugar de los hechos, pero no antes de que esta operadora pudiese llegar a escuchar otro disparo más. Para cuando los agentes llegaron al domicilio, les abrió la puerta una anciana de unos 70 años de edad, con las manos en alto, diciendo: acabo de disparar a mi nieto. ¡Wow! Yo entiendo que probablemente en estos momentos te estés quedando en shock, como una abuelita disparando a su nieto. A ver, siempre decimos que los abuelos deberían ser eternos, ¿no? Y que es una de las principales figuras que tenemos cuando nacemos, ¿no? El vínculo con los abuelos siempre suele ser muy fuerte. Bueno, pues el caso de ahora que os voy a contar, ¿vale? O sea, desde el principio vais a flipar y bueno, luego me gustaría que me dieseis vuestra opinión al respecto, porque cada vez que doy mi opinión sube el pan. Así que no pienso decir nada, pero yo creo que por mi cara lo vais a saber todo. Vamos allá. Sandra, esta abuelita encantadora, llevaba una vida muy tranquila en West Plainfield, como os he dicho, ¿no? En Michigan. Que esto es un suburbio de la ciudad de Detroit. Sandra estaba casada con Fred Lane y juntos habían tenido 5 maravillosos hijos y 9 nietos. Como os dato voy a decir que seguramente a nadie le importe, pero me gustaría decirlo, soy la octava de mi familia. Éramos 9. Sigamos. Bueno, tanto Fred como Sandra pues eran un matrimonio de señores ya bastante mayores. Sandra por entonces creo que tenía unos 74 años y Fred más o menos. Estaban viviendo solos con un perrito, pues eso, disfrutando de su vejez, ¿no? Ella era, por lo visto, maestra de escuela, pero claro, como digo, pues ya estaba más que jubilada. Los vecinos hablarían de Sandra, que era una maravillosa mujer, una, como digo, una ex maestra de escuela bastante querida por sus vecinos. Estos vecinos la veían pues como una ancianita súper amable y súper amorosa y achuchable, pues como son los abuelitos, ¿no? Que era como muy amorosa con su familia y que siempre estaba pues muy feliz cada vez que la visitaban tanto sus hijos como sus nietos. Una de sus hijas, llamada Jennifer, se divorció de su marido, llamado Michael Hoffman. Este matrimonio tenían 2 hijos. Uno de ellos era Jonathan y el nombre de la nena, me vais a perdonar, pero no lo recuerdo en estos momentos y creo que no me lo llegué a apuntar por ahí. Bueno, el caso es que los niños pues quedaron en medio de esta pelea entre los papás, ¿no? Que se querían divorciar y tal, que bueno, que llegaron a divorciarse. Y todo empeoró muchísimo cuando a la nena, a la chiquilla, le detectaron un tumor. Afortunadamente no era maligno, pero los padres de Jonathan pues requerían estar todo el tiempo con la nena ayudándola en su tratamiento. Básicamente le dedicaron todo su tiempo al completo a la chiquilla y no podían hacerse cargo de Jonathan, que para entonces tenía 17 años. De manera que la hija de Sandra le preguntó: oye mamá, ¿tú podrías hacerte cargo de Jonathan en lo que mi ex marido y yo nos encargamos del tratamiento de la chiquilla y tal? Sandra: sí, sin ningún problema, o sea, tráete al nieto para nuestra casa y tanto tu padre como yo pues nos ocuparemos de él en lo que vosotros pues estáis con la nena. Los primeros meses de convivencia con Jonathan, que por cierto era un chico de 17 años que hablaban de él, que era muy encantador, muy carismático y que le gustaba muchísimo la informática, bueno, pues los abuelitos dijeron de él que los primeros meses de convivencia con él eran muy buenos, tenían un buen recuerdo.
Total, que en el año 2012, debido a su interés por la tecnología y la informática, fue aceptado en la Universidad de Michigan. Para ese mismo año, Jonathan empezó a coquetear con varias sustancias ilícitas, empezando por fumar pues canónigos, los canónigos de la felicidad, fueron la puerta para otras sustancias más fuertes. Vosotros me entendéis. La sustancia que más se consumía en esa época por los jóvenes era una sustancia llamada Space. No sé lo que es, la verdad. No sé si es un rollo de allí, no lo sé. El caso es que por lo visto la vendían hasta en gasolineras. No sé si es que es un aceite, un componente, no tengo ni idea, no he investigado sobre ello. Así que bueno, si alguien sabe lo que es este tipo de sustancia, pues que me lo haga saber, porque es que no sé lo que es, la verdad. Imagino que es algo que pruebas y te lleva a otra realidad alternativa. Jonathan se le junta pues el pavo de la adolescencia y mezclando con sustancias, pues eso genera un cóctel molotov bastante heavy en el chaval, ¿no? Entonces pues empezó a tener comportamientos muy agresivos, no iba a la escuela, le echaron de la escuela secundaria en la que él estaba y le mandaron a otra. En fin, tenía comportamientos pues de muy rebelde. Se había revelado muchísimo. Sandra, la abuelita, tenía bastantes discusiones con Jonathan por el tema de las sustancias. Como no le gustaba que consumiese, sus discusiones eran casi a diario. Tanto así que más de una vez los vecinos tuvieron que llamar a la policía, pero no se levantó ningún acta por ninguna de las dos partes. Pero sí que los vecinos decían que las peleas eran muy recurrentes. Jonathan, haciendo caso omiso a lo que le decía su abuela de que no consumiese, hizo todo lo contrario, siguió consumiendo y en marzo de ese mismo año tuvo una sobredosis. Esto quedó en un susto, él siguió haciendo lo mismo y una semana después de esta sobredosis la policía lo detuvo por posesión de sustancias. Vamos, que Jonathan no quería cambiar y yo no sé si se le junta todo, ¿no? Con que es adolescente, es rebelde, también la situación de sus padres, el divorcio, no estaban presentes, la enfermedad de su hermanita. No lo sé, chicos, no lo sé. Bueno, dejádmelo ahí abajo lo que penséis, porque yo es que no quiero hablar. Total, que la policía, pues nada, le pusieron una multa, tenía que pagar X dineros y lo dejaban bajo libertad provisional. Tenía que cumplir un requisito y era que todos los meses debería pasar por un control antisustancias y que si no había consumido, pues nada, todo iba bien. Pero al momento que consumiese, iría a la prisión. Así que imaginaos, Sandra con esta situación estaba completamente preocupadísima y no sabía lo que hacer. Esa preocupación escaló posiciones a raíz de una noticia que vio una noche en televisión. El 16 de abril, dos jóvenes de unos 16 y 20 años de edad, llamados Jokel y Michael, quitaron la vida al padre de uno de ellos en su propia casa, que por cierto eran vecinos de Sandra y Fred, o sea, este matrimonio de abuelitos. Quiere decir que estos dos jóvenes conocían y bastante bien a Jonathan. Vamos, básicamente que eran como colegas, eran amigos. Estos jóvenes, el día del juicio, declararon que ambos no estaban en sus plenas facultades y le echaban la culpa a esta sustancia, Space, la misma que consumía Jonathan. Así que imaginad, esto a la abuela entró como paranoia, en plan, ostras, que es que mi nieto consume la misma movida, a ver si un día me va a hacer algo así, me va a desvivir a mí y a mi marido. Así que bueno, la policía dieron un comunicado de los papás que tuviesen mucho cuidado con sus hijos adolescentes porque esta sustancia se podía conseguir muy fácil en tiendas y en gasolineras, lo que digo, pero ¿qué era? Es que no lo puedo entender qué sustancia es. El caso que bueno, que Sandra ya estaba en completa paranoia. Mientras tanto, Jonathan seguía con sustancias para arriba y para abajo, nunca dejó de consumir en ningún momento. Incluso relatarían después los abuelos que tenía unas amistades un tanto cuestionables y que a veces los llevaba sin permiso a casa de estos, ¿no? Así que Sandra, cansada de vivir con miedo, tomó unas medidas que estas sí que es verdad que eran un poco más que cuestionables. Se sacó un permiso de armas y se compró una pistola
del calibre 9 milímetros. Por si acaso, ¿sabes? Que pensaba usarla en el caso de que le hiciese falta. Al menos eso fue lo que ella misma se dijo. 18 de mayo por la tarde. Jonathan tenía un control antisustancias que tenía que pasar. La abuelita le acompañó. Y evidentemente esto salió de pena. De pena porque Jonathan dio positivo. Había consumido. Si en el siguiente mes volvía otra vez a dar positivo, entraría a prisión. Así que imaginaos esto a Sandra cómo le cayó. De regreso a casa paró el coche y empezó a discutir con su nieto muy fuertemente, diciéndole que mira que qué has hecho, que otra vez drogado, eres un drogado de la vida, ¿por qué lo haces? Si te pillan otra vez es que vas a entrar en prisión, es que eres esto, que eres lo otro, que no puede ser. Total, se armó un pifostio en el coche, que pa' qué te cuento. Total, que a eso de las 2:30 de la tarde llegaron Jonathan y Sandra, y Sandra le dijo a su marido, mira chiqui, vete al parque y pasea al perro y no vuelvas hasta que yo te lo diga. Fred, sin cuestionarse nada, que no entiendo por qué, si saben que venían acalorados, si saben que más de una vez había llegado la policía para mediar a ver qué les pasaba y que tenía estas discusiones, no sé cómo Fred pensó que sería otra discusión más, pero bueno, que te vayas a sacar al perro y tú ya si eso luego vuelves cuando yo te diga. Así que Fred, calladito, se fue a pasear al perro. Yo creo que a Fred, pobrecito mío, mira, no, yo creo que lo que pensaba realmente es, bueno, pues querrá tener una conversación con él, le querrá regañar como siempre y ya está, eso se va a quedar ahí. Yo quiero pensar que este hombre no sabía nada. A eso de las 3:30 de la tarde, el 911 recibiría la llamada desesperada de Jonathan. Su abuela lo acababa de disparar. Evidentemente la operadora le dijo, por favor, no me dejes, no cuelgues, que voy a mandar para allá una patrulla. Quédate conmigo al teléfono. La policía fue rápidamente al domicilio y el 911 recibió otra llamada aparte diciendo que era vecino de esta gente que estaba escuchando otro disparo más dentro de esa vivienda. Y en ese mismo momento la operadora, que estaba al teléfono con Jonathan, escuchó más disparos mientras que estaba hablando con Jonathan. Muy angustiada y preocupada le preguntó a Jonathan qué estaba ocurriendo y solo alcanzó a decir que otra vez su abuela lo acababa de disparar. Otra vez. Que iba a fallecer en cualquier momento y que por favor necesitaba ayuda. Yo he escuchado estas grabaciones y son escalofriantes escuchar a ese chico pedir ayuda y jadear y le faltaba la respiración y gritar que su abuela le estaba haciendo esto. Es desgarradora la llamada. No la voy a reproducir aquí porque me ponen los pelos de punta, de verdad, pero a ver si la buscáis y la escucháis. Fred, mientras tanto, seguía en el parque con el perro hasta que vio pasar a toda velocidad al coche de policía, una patrulla de policía, y pensó, por favor, que no vayan a casa, por favor. Vio que el coche giró en dirección a su domicilio, lo cual él pensó, vale, esto han tenido otra pelea más por el consumo de sustancias de mi nieto, voy a ir para allá. No se imaginaría lo que se encontraría nada más llegar a su casa. Para ese momento la policía llegó y Sandra, con las manos levantadas, salió a recibirles. Y entre lágrimas confesó que acababa de terminar con la vida de su nieto. Después esta señora condujo a la policía hasta la habitación de Jonathan y cuando entraron, bueno, el chico estaba boca abajo tumbado en su cama. Las paredes estaban salpicadas de sangre de... Alrededor del cuerpo de Jonathan había hasta 9 cartuchos de munición y una pistola semiautomática, una Glock calibre 9 milímetros. Había recibido hasta 5 disparos, 3 en el pecho, 1 en el brazo y otro en el estómago. Los servicios sanitarios le trasladaron rápidamente al hospital, pero a eso de las 6 de la tarde ya lo dieron por fallecido, ya que había perdido muchísima sangre. La autopsia reveló que Jonathan evidentemente había consumido sustancias ilícitas antes de fallecer.
Dijeron que a lo mejor el chico había tenido un arrebato de violencia, había discutido muy fuerte con su abuela, había intentado defenderse y por eso acabó con su vida en defensa propia. Sandra no fue arrestada en ese mismo momento porque presentaba un fuerte golpe en la cabeza, de manera que se la llevaron rápidamente al hospital para que la examinasen. Mientras que la estaban examinando, lloraba y decía lo mucho que se arrepentía de haberle hecho eso a su nieto, que no era su intención, y las enfermeras la veían como una señora frágil y que estaba como en un estado de shock. Este fuerte golpe que tenía en la cabeza pues no suponía ningún riesgo para su vida, de manera que una vez atendida en este hospital, los agentes de policía la estaban esperando a la puerta y la trasladaron hacia la comandancia policial para interrogarla. Por otro lado, el equipo de investigación estaba en la casa examinando la escena del crimen, ¿no? Y requisaron el arma que había obtenido Sandra y vieron que este arma se había disparado hasta 10 veces. 10, que solo 5 atravesaron el cuerpo de su nieto. De manera que los investigadores estaban como muy ansiosos por a ver qué tenía que decir esta mujer. No les cuadraba que Sandra hubiese disparado hasta 10 veces en un intento de defenderse. Prestó declaración y de primera instancia dijo que Jonathan estaba muy alterado después de que diese positivo en este control. Y empezaron a discutir muy fuerte en el coche, que llegaron hacia el domicilio. Le dijo a su abuela que quería abandonar el país, que se quería ir de allí, que quería irse a otro estado. Quería irse porque no iba a permitir que le metiesen en prisión. Así que le exigió a su abuela una cantidad de $2,000 y las llaves del coche. Cosa que la abuela dijo que no y él, por lo visto, le propinó una patada. La pelea se trasladó hacia la habitación de Jonathan y le dijo a su abuela que si no le iba a dar el dinero y el coche, que él mismo se lo iba a quitar, que se lo iba a robar. Desesperadísima, fue a su habitación a buscar su arma, un arma que había comprado unas semanas antes. Sandra confesaría que tuvieron un forcejeo entre los dos y que ella, en un intento de defenderse, disparó el arma. Los investigadores le preguntaron: vale, Sandra, a ver, ¿tú tienes alguna intención, cariño mío, de quitar la vida a tu nieto? Y ella dijo que no, que ella no tenía ninguna intención en ningún momento de quitar la vida a su nieto, que era porque tenía mucho miedo y lo hizo por su seguridad. ¿Qué pasaba? Había bastantes pruebas que demostraban que la declaración de Sandra se caía por todas partes. De camino al sótano habían unas huellas manchadas de sangre. Estas huellas pertenecían a las zapatillitas de Sandra. Las llevaron a analizar y evidentemente esa sangre era de Jonathan. Sin embargo, era imposible que Jonathan, tras recibir el primer disparo, fuese hasta el sótano. Ni se entiende para qué, porque estaba perdiendo en ese momento muchísima sangre y era imposible que él, ni arrastrándose, llegase hasta el sótano. Jonathan nunca se movió de la habitación, de manera que los investigadores llegaron a la conclusión de que Sandra pisó la sangre de su nieto, hizo un camino y bajó hasta el sótano en busca de más munición para rematar a Jonathan. Fue en ese momento cuando Jonathan efectuó la llamada al 911 pidiendo ayuda. Sandra volvió a la habitación y fue en ese momento cuando disparó de nuevo y la teleoperadora, que estaba al otro lado del teléfono, escuchó estos disparos. O sea, Jonathan se estaba desangrando y esta señora volvió a dispararle de nuevo. Como digo, llegó a efectuar hasta 10 disparos y, como decían los investigadores, muchos para una persona que solo intentaba defenderse. Con uno que le hayas hecho, suficiente, pero no, ella se ensañó con su nieto, quería acabar con él. Además, esta prueba irrefutable contradecía la declaración sobre cómo había intentado escapar. Porque si te pones a pensar, si hubiese temido por su vida, tal y como ella decía, no bajas hasta el sótano a por más munición y vuelves a subir.
directamente salir de la casa. Es lo lógico, ¿no? Si nos ponemos a pensar, Sandra en ningún momento llamó a una ambulancia para que asistiese a su nieto. En ningún momento. O sea, ella quería dejarlo que perdiese la vida, claramente. No le prestó la ayuda. De manera que esto dejaba claro que ella en un principio no estaba nada arrepentida de haber acabado con su nieto. Tampoco presentaba lesiones graves, y ya sabes que una persona de su edad, de 70 y pocos, 80 años, le haces así un poco y enseguida ya tienen una rojez, ¿no? Vamos, que decían que sus heridas o su golpecito no presentaba una gravedad para lo que es el cuerpo de una persona mayor. O sea, esto era muy, muy sospechoso también. Si has forcejeado con un chaval que te gana en fuerza, has tenido que pillar cacho y, perdóname, Lady, pero esto no era tu caso. ¿Veis? Y vuelvo a dar mi opinión. Es que no puedo. Total, que todo el relato de la pelea que Sandra había dicho se caía a pedazos. No valía para nada. Era mentira cochina. Ahora sí, los agentes ya no tenían dudas de que Sandra había acabado con la vida de su nieto intencionadamente. Fue trasladada a la cárcel del condado de Oakland sin posibilidad de salir bajo fianza. El juicio fue el 22 de mayo del año 2012. El juicio estaba lleno de estudiantes y amigos de Jonathan. Claro, y en estos momentos te estás preguntando, bueno, ¿y esos padres? ¿Qué pasó con ellos? Tenéis razón, se me había ido por completo. Y es que los padres hicieron varias entrevistas públicas en las que decían que no eran conscientes de las peleas de su hijo con Sandra, que estaban muy consternados, que no entendían nada de lo que había pasado y que estaban flipando con la noticia. El 12 de julio de 2012 Sandra fue acusada por acabar con la vida de su nieto, de portar un arma oculta. La señora se declaró inocente del primer cargo, ¿no?, de que había acabado con la vida de su nieto, y dijo una vez más que ella lo hizo en defensa propia. En el juicio estuvieron presentes amigos y familiares que apoyaban a Sandra en esto. Sus padres no estuvieron en el juicio, estaban con la pequeña que, como os decía, tenía problemas de salud y los padres tenían que estar apoyándola en su tratamiento. De manera que se le exigió a Sandra que volviese a relatar, a hacer una declaración sobre los hechos ocurridos el 18 de mayo. En esta declaración no dio detalles, como que se tomaba su tiempo en contestar, hacía unas pausas como muy largas. En varias ocasiones mencionó que no podía recordar lo que había sucedido aquel día, que no se acordaba. Pasó un tiempo y volvió a celebrarse otro nuevo juicio. En 2013 declaró la persona que le vendió el arma a Sandra. Le dijo incluso que él mismo le dio clases de tiro. También le tomaron declaración a Fred, el esposo de Sandra, y él confesó y perjuró ante la ley de que no sabía que Sandra había comprado este arma, no estaba enterado de nada. Total, que la defensa de Sandra dijeron que ella había actuado en defensa propia, que la señora no tenía intención de acabar con su nieto, que Jonathan, como que se la había buscado la víctima. Ese mismo día el jurado condenó a Sandra de acabar con Jonathan en segundo grado. Esto significaba que había tenido la intención de terminar con su nieto, pero que no había planificado este crimen con antelación. La solución por defensa propia quedó descartada. Se le presentó un cargo por posesión de arma de fuego. Durante el veredicto, Sandra rompió en llanto, pues debería cumplir entre 20 y 40 años de prisión. A esto se le sumaban 2 años más por el uso de armas de fuego. La jueza que la sentenció le dijo que no entendía todavía, que si ella estaba en una situación con mucho miedo, no entendía por qué disparó hasta 10 veces a Jonathan y no salió por la puerta. Y ella, entre lágrimas, dijo que entendía que lo había hecho mal, pero que ya no podía volver el tiempo atrás. Pidió de 1000 maneras y por favor que la absolvieran, que ella no quería fallecer en prisión, pero esto fue denegado. Al salir del juicio, algunos familiares quisieron abrazar a Sandra y darle apoyo, pero los oficiales se pusieron por medio. Nadie quería tenerle piedad. La hija de Sandra y su exmarido solicitaron una indemnización de $1 millón por la pérdida de su hijo. También alegaron que Fred
debería de saber que su esposa sería capaz de hacer algo así y bueno, no quiero opinar, dejármelo vosotras. ¿Creéis que sí estaba enterado este señor de lo que sería capaz de hacer su mujer, del carácter de su mujer, por dónde iban, no voy a decir los tiros, ¿no? Por dónde iba la cosa, no sé, ¿qué pensáis? Que debería de haber llamado a la policía. El abogado de Sandra dijo que ella no tenía ningún centavo para dar a su hija y a su ex yerno, de manera que lo único que podía hacer era pues cumplir su condena en prisión. Los padres de Jonathan recibieron la sentencia con mucha felicidad e incluso dijeron que su madre era bastante narcisista y que bueno, que estaban contentos con la pena que le habían dado y que ya no había ninguna posibilidad de que esa persona saliese, que ya salga de prisión fallecida. Así que nada, hasta aquí el caso de hoy. Decidme qué os parece. Si no creo que, no os voy a decir si os ha gustado, porque es que en ningún caso de estos gusta a nadie, ¿no? Pero ¿creéis que es justa la condena para esta anciana? ¿Creéis que su nieto también se pasó con ella? ¿Creéis que los padres también son responsables por dejar que un chaval de 17 años en plena adolescencia y con problemas al cargo de sus abuelos? No lo sé, bueno. Lo que sea bien recibido es siempre desde el respeto, así que no me rollo mucho más y os veo en el siguiente caso. Cuídate. ¡Mua!